Habiendo discutido el propósito y los detalles del libro de Apocalipsis, estamos listos para dirigirnos a nuestro tercer tema importante: estrategias para la aplicación de Apocalipsis. Nuestra discusión de la aplicación moderna de Apocalipsis se dividirá en dos partes. Primero, describiremos y discutiremos 4 estrategias comunes de aplicación del libro de Apocalipsis. Y segundo, sugeriremos una estrategia integrada que hace uso de elementos de las 4 estrategias comunes. Observemos primero las 4 estrategias comunes para la aplicación de Apocalipsis. La primera cosa que debemos decir es que cada una de estas estrategias tiene algo muy útil que ofrecer, pero ninguna de ellas es enteramente suficiente por sí misma. La situación nos recuerda la vieja historia de los hombres ciegos y el elefante, donde cada hombre ciego describe la parte del elefante que tocó, pero ninguno describe a todo el elefante. Esta historia existe en diferentes versiones en diferentes culturas. Un hombre puede tocar la pierna del elefante y creer que el elefante es como un pilar. Otro puede tocar su oreja y creer que el elefante es como un ventilador de mano. Otro puede tocar su cola y pensar que el elefante es como una cuerda. Otro puede tocar su trompa y concluir que el elefante es como una manguera de agua. Y así sucesivamente. Todos ellos están correctos en base a la medida de su evaluación, pero ninguno describió a todo el elefante. De manera similar, hay muchas estrategias populares e insuficientes para la interpretación del libro de Apocalipsis. Cada estrategia examina el simbolismo en Apocalipsis y lo decodifica de acuerdo a su propia perspectiva. Pero debido a que estas perspectivas son tan limitadas, cada punto de vista pierde la imagen completa y el significado completo que las visiones de Apocalipsis presenta. Las 4 estrategias comunes para la aplicación que estudiaremos en esta lección pueden ser denominadas como preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Cada una de ellas difiere en cómo interpreta el periodo de tiempo que cubre el libro de Apocalipsis y la manera en las que estas visiones son cumplidas. Consideraremos los 4 puntos de vista individualmente, comenzando con el preterismo. La palabra pretérito se refiere a cosas que sucedieron en el pasado. En consecuencia, la estrategia del preterismo dice que la mayoría de las profecías en el libro de Apocalipsis fueron cumplidas en el pasado distante. Una forma de preterismo dice que Apocalipsis fue escrito antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y que la mayoría de sus profecías fueron cumplidas en ese tiempo. Otra sugiere que estas visiones fueron cumplidas en la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. El preterismo proporciona un positivo enfoque sobre la audiencia original de Juan. Muestra la importancia del conocimiento detallado de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Nos recuerda la persecución real que estas iglesias experimentaron y hace conexiones temáticas entre los capítulos 2 y 3 y el resto del libro. El preterismo insiste correctamente en que Juan no solamente estaba escribiendo para las futuras generaciones y que la preocupación de Cristo y la motivación de la audiencia original de Juan debería informar nuestra moderna aplicación del libro. La mayoría de las formas del preterismo entienden correctamente que los capítulos finales de Apocalipsis hablan acerca del futuro regreso de Cristo. Podemos sacar muchas aplicaciones útiles de este enfoque de Apocalipsis. Por ejemplo, todavía puede enseñarnos acerca del carácter de Dios y la manera en la que Él justamente premia y castiga el mal. Esto puede ayudarnos a entender cómo responder a las crisis en el mundo e incluso darnos esperanza en el futuro regreso de Cristo. Pero a pesar de estas ideas tan valiosas, el preterismo no provee una perspectiva completa de Apocalipsis. Por un lado, a menudo asume erróneamente que la literatura apocalíptica está escrita exclusivamente acerca de su propio tiempo en lugar de un futuro distante. Pero la realidad es que numerosos pasajes apocalípticos en las Escrituras se refieren a futuros eventos distantes, incluyendo Daniel capítulo 7 al 12, Mateo capítulo 24, y segunda de Tesalonicenses capítulos 1 y 2. En forma similar, el preterismo es muy estrecho en su interpretación de las declaraciones temporales como el tiempo está cerca, en Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3 y otra vez al final de Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 10.
El preterismo insiste en que declaraciones como estas no se refieren a todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, a pesar de que el tiempo se encuentra justo antes del juicio final. Además, el preterismo normalmente no reconoce que esta línea de tiempo puede ser modificada por contingencias históricas. Como resultado, tiende a ignorar los cumplimientos en el futuro distante y a ver los cumplimientos solo en el contexto de la audiencia original. Por la naturaleza de su propia interpretación de Apocalipsis, el preterismo tiene poco que decir acerca del desarrollo del reino de Dios desde el primer siglo. No prepara a los cristianos a lo largo de la historia para los modos en que la mayoría de las profecías de Apocalipsis serán cumplidas en sus propias vidas. Ni siquiera crea una expectación de martirio continuo u oposición continua. En estas y otras maneras, el preterismo no nos da toda la gama de aplicaciones que el libro de Apocalipsis tiene para ofrecer. Con este entendimiento del preterismo en mente, vayamos al futurismo. Futurismo es el punto de vista de que las visiones en Apocalipsis no comenzarán a cumplirse hasta la crisis final inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Como el preterismo, el futurismo tiene ideas que compartir. Este dice correctamente que Apocalipsis espera sobre todo el gran evento del regreso de Jesucristo. Podemos ver este tema central en pasajes como Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El futurismo también ve correctamente el día futuro del juicio final y la eventual restauración de toda la creación que es confirmada en otras partes de las Escrituras como Romanos capítulo 8, versículos 19 al 25. Estas interpretaciones pueden ser aplicadas en muchas maneras útiles. Ellas nos dan esperanza en el futuro regreso de Cristo, juicio y renuevo de la creación, y motivan a los cristianos en todas las épocas de la historia a esperar este momento. Pero a pesar de estas valiosas contribuciones, el futurismo pasa por alto las formas en las que el libro de Apocalipsis habló a su audiencia original. De hecho, tiende a restar importancia a las aplicaciones de otras generaciones que no sean la última generación antes de que Cristo regrese, a pesar de que Juan mencionó 7 iglesias antiguas por nombre y se dirigió a cada una de ellas específicamente. Sería difícil para las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 creer que este libro no fue escrito con su situación en mente. En este sentido, el futurismo tiende a hacer que el libro de Apocalipsis parezca muy irrelevante para la mayoría de las audiencias a través de la historia. Ahora que hemos examinado el preterismo y el futurismo, observemos la tercera estrategia común de aplicación que es llamada historicismo. El historicismo asume que la visión de Apocalipsis ofrece una línea cronológica del curso de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. El historicismo típicamente dice que Apocalipsis capítulos 2 al 12 relatan los eventos en los primeros siglos. Los capítulos 13 al 17 relatan la Reforma Protestante y los capítulos del 18 al 22 relatan los eventos que rodean la segunda venida. El historicismo ofrece varias ideas favorables. Este correctamente ve que Apocalipsis comienza con la situación de las 7 iglesias, también asocia correctamente las últimas escenas de Apocalipsis con la segunda venida, y correctamente señala que Apocalipsis se mueve hacia un clímax, un drama que se desarrolla mientras leemos a través del libro. El historicismo reconoce que el libro de Apocalipsis está destinado a todas las iglesias de todos los tiempos. Esto nos motiva a perseverar hasta que Jesús regrese y a afirmar que en este tiempo Él renovará los cielos y la tierra. Y esto nos recuerda que Dios está en control de la historia y que su plan no fallará en completarse. Pero el historicismo es problemático en otros sentidos. Por un lado, asume que todas las profecías de Apocalipsis son estrictamente cronológicas. Llena los vacíos entre la iglesia primitiva, la Reforma y el regreso de Cristo, extendiendo una línea de tiempo desde el primer siglo hasta el último y correlaciona las visiones entre los eventos de la historia de la Iglesia. Pero como vimos antes en esta lección, la estructura del libro de Apocalipsis no es estrictamente cronológica. Esto puede dar a los cristianos un falso sentido de dónde están en la historia redentora,
algunas veces los inclina a un inapropiado pesimismo y a veces a un inapropiado optimismo. Esto también puede producir un sentido de que no podemos apartarnos de la línea de tiempo percibida en Apocalipsis, como si nuestras propias acciones fueran incapaces de mover a Dios a la piedad o a la ira, e incapaces de cambiar el aparente curso de la historia. Un segundo problema con el historicismo es su dependencia de la Reforma Protestante como un punto principal de la historia mundial de la Iglesia de Cristo. El historicismo tiende a ignorar la Iglesia global de Cristo, generalmente limitando las profecías de Juan a eventos del cristianismo occidental y algunas veces aún más estrechamente a los eventos del cristianismo europeo. Esta orientación equivocadamente minimiza el rol de la Iglesia en otras partes del mundo. Y esto puede ser muy desalentador. Puede causar que los creyentes piensen que sus acciones son insignificantes y quitan un motivo importante para perseguir el crecimiento del reino de Dios en el mundo entero. Habiendo observado el preterismo, futurismo e historicismo, dirijamos nuestra atención a la cuarta estrategia común de aplicación, el idealismo. En lugar de decir que Apocalipsis describe los eventos de un periodo de tiempo u otro, el idealismo sostiene que las escenas de Apocalipsis describen un patrón general de guerra espiritual, no eventos específicos o cronológicos. Como las otras estrategias comunes, el idealismo provee algunas ideas valorables. Este reconoce el arreglo temático de algunas profecías en el libro de Apocalipsis, y remarca el hecho de que los métodos de Satanás son fundamentalmente consistentes a través de la historia, haciéndolos bastante predecibles. El idealismo también tiende a reconocer el patrón general del Nuevo Testamento de la escatología inaugural que discutimos anteriormente en esta serie, y enfatiza la aplicación de Apocalipsis a nuestra situación moderna, generalizando más allá de las circunstancias particulares del primer siglo y de la crisis final. Estas ideas incrementan nuestra habilidad para leer y para usar Apocalipsis como Juan lo pretendía. Nos ayudan a enfocarnos en el carácter de Dios y en la naturaleza de sus relaciones con el mundo. Nos preparan para vivir para Él en todos los periodos de la historia y para esperar el eventual regreso de Cristo. Pero el idealismo también tiene atajos. Tal vez el más obvio es que no logra relacionar ninguno de los símbolos de Apocalipsis con los eventos históricos. Por lo menos la audiencia original de Juan necesitaba su Apocalipsis para ayudarles a descubrir el significado de los eventos que tomaron lugar en su tiempo. Y el libro de Apocalipsis fue explícitamente diseñado para proveer este tipo de conocimiento, afirmando varias veces que Dios le reveló a Juan una manera de entender lo que pronto tomará lugar. Vemos esto en el comienzo del libro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, así como cerca del final en el capítulo 22, versículo 6. Y como leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículos como estos deberían aclarar que el libro de Apocalipsis está directamente relacionado con muchos eventos reales que toman lugar en el mundo natural. Pero el idealismo nos disuade de elaborar este tipo de aplicaciones legítimas para estos pasajes. Ahora que hemos observado las 4 estrategias comunes para la interpretación y aplicación del libro de Apocalipsis a la vida moderna, estamos listos para sugerir una estrategia integrada. Nuestra estrategia integrada comienza reconociendo que el preterismo, el futurismo, el historicismo y el idealismo todos hacen una valiosa contribución para nuestro entendimiento del moderno impacto de Apocalipsis. Así que, en lugar de descartar estas estrategias, nuestra estrategia integrada combina las valorables ideas de cada una de estas perspectivas, mientras que al mismo tiempo evita sus atajos. Estamos de acuerdo con el preterismo en que las profecías de Apocalipsis eran relevantes para las 7 iglesias de Asia Menor que recibieron primero el libro, pero también estamos de acuerdo con el futurismo de que algunas de las profecías de Apocalipsis hablaron acerca de los eventos que rodean el regreso de Cristo y el juicio final. Y estamos de acuerdo con el historicismo en que Dios controla toda la historia, moviéndola hacia un clímax en el regreso de Cristo. Y estamos de acuerdo con el idealismo de que las fuerzas satánicas del mal simbolizadas en el libro de Apocalipsis todavía nos tientan a comprometer nuestra fe.
Podríamos resumir la estrategia integrada para la aplicación como un conjunto de dos partes o etapas. Primero, usamos todos los medios posibles para discernir principios y verdades en el libro de Apocalipsis. Estas pueden ser verdades acerca del carácter de Dios, verdades acerca de su interacción con el mundo, verdades acerca de nuestras obligaciones delante de Él, verdades acerca del curso de la historia o cualquier otra cosa más que Juan enseñó en el libro de Apocalipsis. Y segundo, buscamos similitudes entre las circunstancias de la audiencia original de Juan y las circunstancias de nuestras propias vidas, y estos paralelismos guían nuestra aplicación. El primer paso de los principios de discernimiento y las verdades en Apocalipsis pueden ser muy complejos, ya que el libro enseña muchas ideas. Por lo tanto, nos sería de ayuda mencionar algunos de los temas importantes que Juan enfatiza. Estos temas son fáciles de aplicar a la vida moderna de manera relevante. Por ejemplo, podemos ver el hecho de que la vida, muerte, resurrección y reino celestial de Cristo lo hacen digno de toda adoración. Podemos también enfocarnos en la idea de que la victoria completa de Cristo sobre el mal es cierta y que su reino nunca acabará. Podemos sostenernos en contra de las fuerzas satánicas que obran en este mundo y que tratan de engañarnos para que las adoremos, sabiendo que ellas esclavizan y maldicen a sus seguidores más que bendecirlos. Y podemos recordar que aquellos que son fieles a Cristo en esta vida recibirán una recompensa gloriosa en la próxima vida. Podemos ser motivados a perseverar en dificultades, sabiendo que la persecución que soportamos palidece en comparación con la ira de Dios en contra de sus enemigos. Podemos ser confortados en el hecho de que el pueblo fiel de Dios será protegido de su terrible juicio, y podemos sacar esperanza al saber que un día el curso del pecado será erradicado de este mundo y Dios morará con su pueblo en perfecta paz y justicia. Y mientras tanto, podemos estar seguros de que Dios bendecirá el testimonio constante de la Iglesia y que Él usará esto para atraer más gente a la fe en Él. El segundo paso de encontrar similitudes entre la audiencia original de Juan y la audiencia actual también puede ser complejo, ya que hay muchos detalles que considerar. Por lo tanto, puede ser de ayuda tener una estrategia responsable para hacer estas conexiones. Hay interesantes similitudes entre el Imperio Romano y el mundo moderno, lo que nos permite aplicar las lecciones de Apocalipsis a la vida moderna. La más significante, creo, es que se tiene una situación en el primer siglo donde hay una fuerza de gobierno hostil que se opone a la Iglesia. La Iglesia es una secta desviada dentro de una amplia sociedad que es rutinariamente oprimida por el gobierno. Eso, creo, es la común experiencia de muchos cristianos en el mundo de hoy y cada vez será más común en el Occidente en el próximo siglo. Por lo tanto, la lección del libro de Apocalipsis de que la promesa de Mateo capítulo 16, versículo 18, que la Iglesia va a prevalecer, que la Iglesia es el significado de la historia. En última instancia, esa lección del libro de Apocalipsis es algo que será cada vez más relevante para la Iglesia, que se ve a sí misma marginada y empujada a la periferia de la sociedad. Creo que a pesar de que actualmente nos separan 2000 años del mundo del libro de Apocalipsis y su escrito inicial, realmente existen similitudes entre el Imperio Romano de esa época y esta era actual. Entre ellos, el hecho de que en ambos casos hay cosas sucediendo en una población muy diversa. Hay tensiones internas y polaridades sorprendentes entre los muy ricos y los muy pobres, los privilegiados y los menos, los marginados. Hay grandes movimientos, a pesar de que hay grandes elementos estáticos. Tremendos movimientos en el primer siglo, gente en movimiento, viajeros, comerciantes. Gente voluntariamente, a veces por desesperación, terminaba en sitios muy diferentes al del lugar de su nacimiento. Hay muchas dimensiones sociales y dimensiones lingüísticas que nos hablan a nosotros. Además de la multitud de pequeñas similitudes que podemos encontrar entre nosotros y la audiencia original de Juan, hay por lo menos 3 importantes similitudes que pueden ayudar a guiar nuestra aplicación. Primero, el mismo Dios que gobernó la creación en el primer siglo continúa gobernando el mundo de hoy. Él sigue controlando la historia, sigue protegiendo a su pueblo, sigue respondiendo oraciones y sigue mereciendo nuestra lealtad, agradecimiento y adoración.
Segundo, el mismo mundo caído y pecador que turbó a las iglesias en Asia Menor continúa perturbando a los cristianos de hoy. Seguimos enfrentando fuerzas espirituales de maldad. Seguimos sufriendo dificultades causadas por eventos de la naturaleza. Seguimos peleando contra la enfermedad y el hambre. Y tercero, también seguimos siendo los mismos seres humanos. Seguimos siendo pecadores que necesitan redención, sanidad y una relación restaurada con Dios. Similitudes como estas hacen el libro de Apocalipsis tan relevante hoy día como lo fue en el primer siglo. En muchas diferentes maneras, el libro de Apocalipsis nos da esperanza a todos los cristianos de todas las épocas. Su mensaje es eterno, siempre relevante y tan poderoso para nosotros como lo fue para las 7 iglesias en Asia Menor. Apocalipsis puede motivarnos a mantenernos fieles a Cristo en cada circunstancia y puede darnos una esperanza para el futuro. No importa qué tan mal a veces parezcan nuestras vidas, realmente estamos en el lado ganador. Y esta esperanza puede sostenernos, porque nosotros sabemos que un día Cristo regresará para bendecirnos como los herederos y gobernantes de su perfecta y eterna nueva creación. En esta lección hemos examinado el propósito del libro de Apocalipsis en términos de sus ofrecimientos de bendición y amenazas de maldición. Hemos estudiado los detalles de su contenido y hemos considerado su aplicación moderna observando algunas estrategias comunes y una estrategia integrada de aplicación. A través de esta lección, hemos visto que Apocalipsis nos asegura la victoria final de Dios, motiva nuestra perseverancia e incrementa nuestro anhelo del regreso de Cristo. Nuestra bendición futura es cierta y puede darnos consolación y determinación cuando somos tentados o perseguidos. Dios nunca pretendió que este libro dividiera a los cristianos con diferencias teológicas. Él quería animar a cada creyente, en cada época, a vivir en fiel obediencia a Él y a esperar el regreso glorioso de nuestro Salvador Jesucristo.